musculoesquelético desde el punto de vista del ortopedista oncólogo. Este es el temario que vamos a tratar. Vamos a tener la definición, clasificación, epidemiología, así como su cuadro clínico, diagnóstico, imagenología y tratamiento, a forma de resumen, porque sabemos que tenemos estudiantes y no podemos profundizar tanto. Nuestro objetivo, o mi objetivo con esta charla es, cuando lleguen lesiones de este tipo, lesiones de partes blandas, lesiones tumorales grandes, o tejido óseo, como se puede ver aquí en las imágenes, es que conozcamos que esta patología existe. Es que cuando nos llega a nuestra consulta, sobre todo a los traumatólogos, sepamos a dónde vamos a dirigir a estos pacientes y que no hagamos como hizo Homero en esta imagen, salir corriendo. Esto está prohibido en este caso y eso es lo que buscamos con esta conferencia. ¿Por qué? Porque los tumores del sistema musculoesquelético, al ser poco conocidos, muchas veces también somos osados al tratar lo que no conocemos. Y yo le llamo los tumores del músculo esquelético, que son como un panal de abeja o de avispa, que si usted lo toca, se alborota. Y cuando un tumor de esto, dígase un sarcoma, ya sea óseo, parte blanda, se alborota, esto puede comprometer no solamente la extremidad de un individuo, sino incluso la vida. Por lo cual, este tipo de pacientes, cuando llegan a nuestra consulta, deben ser remitidos al especialista correspondiente, ya que este tipo de patología necesita un tratamiento multidisciplinario. A cabo de recordatorio, debemos saber que la neoplasia o tumor se define como aquella enfermedad caracterizada por la diferenciación inadecuada y descontrolada de células de un tejido funcionalmente deficiente, que dependiendo su característica de madurez, diferenciación celular y capacidad de invasión a distancia, se clasifican en lesiones benignas, intermedias y malignas. Intermedia para aquellas lesiones que son histológicamente benignas, pero que tienen un comportamiento local muy agresivo e incluso pudieran producir metástasis. Dependiendo de qué tejidos se originen, estas lesiones se pueden clasificar en dos grandes grupos: tumores de partes blandas y tumores óseos, que ya dependiendo de qué capa embrionaria se originen, podemos subclasificarlo. Aquí en este cuadro podemos ver que tenemos algunos tumores de partes blandas, para mencionar algunos, tenemos del tejido adiposo, que se puede originar como un tumor benigno, el lipoma, siendo esta la lesión de tejido blando benigna más frecuente. Pero también podemos mencionar lo que es el liposarcoma, que es su variante maligna. Otro bastante frecuente es el que se origina del tejido sinovial, donde tenemos la variedad benigna, que es la sinovitis verionodular pigmentada, que es localmente agresiva, ya yo la consideraría intermedia, pero también podemos mencionar la variedad maligna, que es el sarcoma sinovial. Al igual ocurre con la parte de los tumores óseos. Aunque hay diferentes subclasificaciones, aquí lo podemos encasillar en cuatro grandes grupos. Tenemos los formadores de hueso, los formadores de cartílago, así como el tumor de célula gigante y aquellos que se originan de la médula ósea. ¿Cuál es la situación en este tipo de patología? Que la mayoría de estos pacientes con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, hay una perspectiva de sobrevida a 5 años de un mínimo de un 60%, sobre todo en los tumores óseos malignos como los osteosarcoma, sarcoma de Ewing y también que incluye los sarcomas de partes blandas. ¿Y a qué se debe eso? A que hay un dilema entre el tiempo versus el diagnóstico. El tiempo que tarda desde que aparecen los primeros síntomas hasta que llega su diagnóstico. Y en los países desarrollados, esta tiene una media de 6 semanas. Sin embargo, en los países como los nuestros, subdesarrollados, que no tenemos un sistema de salud adecuado, este tiempo se multiplica por 2. Y eso, que cabe mencionar que en las lesiones que son intrapélvicas, se describe hasta 18 a 20 semanas. ¿Y cuál es la causa de que ocurra eso? Que no tenemos dentro de nuestro arsenal de diagnóstico diferencial o no pensamos en tumores del sistema músculo-esquelético. ¿Y cuál es nuestra mejor herramienta? Actuar rápido. Cuando estos pacientes nos llegan, como las imágenes que mostré al inicio, bastante avanzados, nuestra mejor herramienta es actuar rápido. Por eso no lo hacemos solo. Esto se hace con un equipo
disciplinario para tratar este tipo de patología. En cuanto a la epidemiología, los sarcomas representan solo un 1% de las lesiones tumorales que afectan a los individuos adultos y cerca del 7 al 20% de las lesiones tumorales en pediatría. Pero aparte de esto, podemos mencionar que también existen las lesiones pseudotumorales, los tumores benignos, que tienen predilección por cierta etapa o década de la vida. Así como podemos ver en esta gráfica, en las primeras 2 décadas de vida, aunque predominan las lesiones pseudotumorales, tenemos también la variante maligna, que son bastante frecuentes, como lo es el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Si nos vamos a las etapas finales de la vida, o por encima ya de los 40, 50 años, nuestra pensar como diagnóstico diferencial siempre de inicio en lesiones óseas, pensaríamos en un mieloma, una metástasis o un tumor primario de hueso como lo es el condrosarcoma. En el caso de nosotros, los ortopedistas oncólogos, dividimos los huesos largos, sobre todo topográficamente, en porciones. Tenemos una diáfisis, una metáfisis y una epífisis. ¿Y por qué esto? Esto nos ayuda a orientar en una probable diagnóstico, una posibilidad diagnóstica, ya que hay ciertos tumores que tienen predilección por cierta área del hueso. Por ejemplo, aquí como coloqué en el acrónimo, la edad más segmento óseo afectado nos da o nos brinda una posibilidad diagnóstica. Si tenemos una lesión lítica que se presenta a nivel del epífisis, pero el paciente es de 5, 10, 15 años, podemos pensar una probabilidad de un condroblastoma. Sin embargo, si tenemos esta misma lesión en un paciente por encima de los 20 años, nuestro diagnóstico de inicio es un tumor de célula gigante hasta que se demuestre lo contrario. En cuanto a los sarcomas de partes blandas, estos tienden a presentarse, tienen un pico de mayor incidencia en la cuarta y quinta década de la vida. Estas son estadísticas sacadas del Instituto Risoli desde su inicio, donde se hizo un estudio desde el año 1900 hasta el 2017, en donde aquí también podemos ver que las lesiones malignas de tejido blando tienen una predilección por presentarse en décadas de la sexta y séptima década de la vida. Ya teniendo esto, ¿cómo nos llegan estos pacientes? ¿Cuál es el motivo de consulta? Lo primero es un dolor en el cual debemos investigar qué tiempo tiene con este dolor, que si es esporádico, que si es intermitente, qué lo alivia, qué lo desencadena. También nos puede llegar por una masa, la cual debemos investigar qué tiempo de evolución, de crecimiento tiene, que si se ha tornado dolorosa, que si esa está adherida a plano profundo, si es móvil, si es pétrea. También nos pueden llegar por deformidades anatómicas, como por ejemplo podemos ver en la imagen de la derecha, los pacientes con osteocondromatosis múltiple que nos llegan con tumoraciones múltiples a nivel del organismo. También nos pueden presentar estos pacientes. Otra forma de presentarse son la fractura patológica, en la cual debemos ser muy cautelosos al momento de evaluar una radiografía, saber lo que estamos buscando. Muchas veces como traumatólogo lo que vemos una fractura y pensamos, le vamos a colocar un clavo medular, le vamos a colocar una placa. Y muchas veces no nos detenemos a investigar el paciente, cuál es el mecanismo del trauma, que si esa fractura se corresponde con lo que sucedió al paciente como tal, porque muchas veces estamos fijando o operando un tumor y no lo sabemos. Y ahí se compromete tanto la extremidad como la vida del mismo. Otra forma de llegar son los hallazgos imagenológicos incidentales. Este es más frecuente de lo que uno piensa. Y esto ocurre cuando se indica un estudio imagenológico por otra causa y tienen este hallazgo incidental. Ya para los tumores de partes blandas hay que saber o buscar, tener pendiente la lesión si es mayor de 5 centímetros, si es menor, esto nos va a dar características de benignidad o malignidad. Hay un adagio que habla de que toda masa mayor de 5 centímetros es un sarcoma hasta que se demuestre lo contrario. Claro, hay su excepción, porque hemos tenido casos de lipoma de 15, 20 centímetros. Pero en este investigamos si está adherida a plano profundo, si es móvil, si es dura, si está bien delimitada o no. Ya teniendo esto, entonces pasamos a lo que es el laboratorio. Hay que tener en cuenta que esto hay que dejárselo al especialista. Lo que usted no conoce, no lo va a buscar. Entonces, muchas veces los pacientes nos llegan con una batería de análisis innecesaria.
Si usted está pensando en un tumor pardo de hiperparatiroidismo, vamos a pedir el calcio, la radiación fósforo. Si estamos pensando en un mieloma, proteína de Benzión, una electroforesis de proteína. La hematología es sumamente importante para diferenciar un proceso infeccioso, la gran simuladora de los tumores óseos, que es la osteomielitis. Si estamos pensando en un paciente con una metástasis de próstata, vamos a pedir el PSA. O sea, con todo esto, lo que quiero dejar dicho es que los análisis deben ser indicados pensando en un posible diagnóstico, no solicitar por solicitar. En cuanto a la imagenología, no voy a abundar mucho sobre este tema, ya que la doctora se dice viene más adelante, pero sí para nosotros, los ortopedas oncólogos, esta es una herramienta sumamente de ayuda. Y para nosotros la radiografía, por más simple que se escuche, sigue siendo el gold estándar para la patología del sistema óseo. Esta nos va a brindar la localización, la característica del crecimiento, nos va a poder visualizar lo que es la matriz tumoral, así como si existe o no reacción peritumoral. En cuanto a la imagenología, la parte de la resonancia, que son estudios, si se puede decir, coadyuvantes, esta, en cuanto a la resonancia, es el estudio ideal para los tumores de partes blandas. Pero en la parte ósea, esta nos ayuda a determinar si la lesión es intra o extracompartimental, nos ayuda a caracterizar el tumor, la relación que puede tener esta con el tejido blando circundante y las estructuras vasculonerviosas como tal. Y también ayuda en lo que es la detección de la skip metástasis o metástasis saltatoria. En cuanto a la tomografía, es un estudio de extensión. Este nos ayuda a dar una localización precisa de la lesión, nos permite ver las lesiones que son intraósea o la indemnidad o no de las corticales, así como la matriz tumoral. Y también nos ayuda a valorar o ver mejor las zonas anatómicas como son la región pélvica, torácica y escapular. Y también como estudio de extensión, como mencioné, a determinar si hay metástasis o no. En cuanto a la gammagrafía ósea, esta nos ayuda a una detección de tumores óseos primarios, nos ayuda también en el caso de metástasis óseas para evaluar la recurrencia local, así como determinar si la lesión es mono o poliostótica. En el caso, quise mencionar el mieloma múltiple y la osteocondromatosis múltiple, porque en algunos casos nos llegan pacientes ya con gammagrafía y en el mieloma sabemos o debemos saber que muchas veces si la actividad osteolítica está tan activa, el radiofármaco no es captado por los osteoblastos. Y en el caso de la osteocondromatosis múltiple, lo ideal en solicitar aquí es una survey óseo o una serie ósea. En cuanto al PET-scan, es un estudio más sofisticado, se utiliza sobre todo para seguimiento, detección a distancia de lesiones, sobre todo metastásica. Aquí podemos ver que las lesiones plásticas se van a marcar hipometabólica, la lítica hipermetabólica, pero los protocolos usuales excluyen lo que es el esqueleto apendicular distal, excepto en caso que se esté pensando en una acrometástasis. En cuanto a la biopsia, ya teniendo lo que es la clínica, los laboratorios, la imagenología, la biopsia, aunque se escuche simple, es el acto más importante para el diagnóstico de los tumores musculoesqueléticos. La biopsia debe ser realizada por el especialista que va a realizar el procedimiento definitivo. Es lo ideal. Una biopsia mal realizada puede comprometer no solamente la extremidad del paciente, sino la vida incluso. La biopsia hay diferentes técnicas, puede ser abierta, puede ser cerrada por aguja fina, por truco, por trocar. Pero lo ideal es que esta biopsia sea realizada por el especialista correspondiente. En cuanto al diagnóstico, lo obtenemos por los tres parámetros básicos que acabo de detallar: la historia clínica, la imagenología y la histopatología. Ya cuando tenemos un diagnóstico, entonces podemos clasificar este tipo de lesión. En el caso de la ortopedia oncológica, utilizamos una de las más frecuentes, es la clasificación de ENI, que esta se basa en el grado de la lesión, la extensión intra o extracompartimental o si existe metástasis. Ya pudiendo encasillar, dependiendo del tipo de lesión que tenemos, entonces podemos emitir o proceder a lo que es un diagnóstico. Y este diagnóstico debe ser dado por un equipo multidisciplinario.
Está compuesto por oncólogo, patólogo, radiólogo, genetista, entre otros, lo cual busca el mejor tratamiento o el adecuado para cada tipo de paciente. En cuanto a la parte quirúrgica, que es la que me compete como especialista oncólogo, tenemos cuatro grandes parámetros a ofrecer o métodos de tratamiento, como son el manejo intralesional, que consiste en entrar al tumor, hacer una resección, un fresado o un legrado del tumor. Tenemos la resección marginal, en el cual se extirpa la lesión, sobre todo bordeando lo que es la pseudocápsula que lo engloba. La resección amplia, donde se extirpa el tumor con tejidos sanos circundantes, y radical, aquella donde extirpamos todo un compartimento. Y dentro de estas incluyen también lo que son las desarticulaciones y las amputaciones. Para llevar a casa, no todas las masas son lipoma. Los tumores deben ser remitidos al especialista correspondiente. La biopsia es el evento más importante en estos casos y debe ser realizada por el cirujano que realizará la cirugía definitiva. Los tumores del sistema musculoesquelético ameritan un manejo multidisciplinario. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por este recuento clínico que es tan importante para los patólogos a tener en cuenta en nuestras evaluaciones y entender que siempre tenemos que trabajar en conjunto en nuestro equipo multidisciplinario. Em, Sigue Celice, que me había dicho que tenía problemas de luz, pero entiendo que se solucionaron, ¿cierto, Celi? Vamos a esperar. Cierto, Diosito me mandó Eso, la luz, justo ahora. buenísimo. Entonces, bueno, bienvenida. Gracias, gracias. Déjeme ir buscando que a pesar de que la luz llegó, pues con ciertas cosas se desconfiguraron. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí en esta actividad. Yo entiendo que la mayoría de las personas que están incorporadas a esta reunión son patólogos. Y ah, y estoy en el proceso de ponerme de acuerdo para que veamos algunos puntos en común. Bueno, ya, llegué, hola. Entonces, en primer lugar, yo quiero con ustedes reflexionar una cosa que yo he venido pensando hace mucho tiempo, sobre todo por la amistad que tengo con Sandra, con Martelena, con el mismo Guillermo, con el doctor Mota. En realidad, la anatomía patológica es una cosa aparte o será algo así como una radiología microscópica. Yo siento que eso funciona así, porque nosotros tenemos demasiadas cosas en común. Finalmente estamos juntos como patólogos e imaginólogos tratando de encontrar un diagnóstico. Y en nuestros hombros recae mucha responsabilidad, especialmente en este tipo de casos que son bien delicados, como son los tumores de partes blandas y tumores musculoesqueléticos. Entonces, ojalá y pudiésemos tener esto más en consideración en el futuro. Nosotros nos parecemos mucho más de lo que creemos. ¿Qué hacen las imágenes o qué aportan las imágenes en el mundo de la patología oncológica musculoesquelética? Bueno, de todos los procesos que hay, del diagnóstico, tratamiento y seguimiento, por lo menos en el diagnóstico y el seguimiento tenemos un papel bien predominante, pero eso no quiere decir que no existen áreas de la radiología intervencionista que también pueden ayudar en tratamientos. Ya sabemos que en el diagnóstico tenemos las diferentes variedades de imágenes y también es bien interesante involucrarse en la toma de muestra de las biopsias, porque desde el punto de vista de las imágenes nosotros podemos encontrar las áreas, o diferenciar las áreas de necrosis de las áreas con actividad tumoral y guiar un poco al especialista o guiar por imagen una biopsia. Ese trabajo se puede hacer en conjunto entre el ortopeda y el radiólogo intervencionista. Existen algunas líneas de tratamiento, sobre todo en lesiones que son benignas y en metástasis que generan dolor, que son por ablación con terapia de radiofrecuencia. Esto tiene funcionabilidad, sobre todo porque es mínimamente invasivo
pero también las imágenes pueden ayudar por ahí en su variedad de radiología intervencionista. Y en el seguimiento me gusta mucho darle su papel a la resonancia magnética, no solo como un método de imagen que caracteriza muy bien la anatomía, sino como un método de imagen que también tiene herramientas como la difusión y el ADC que permiten hablar de la actividad tumoral. No todo es la captación. Entonces, hay casos como, por ejemplo, el osteosarcoma, que tienen un componente óseo importante y por imagen es difícil decir si tiene o no realce. Y entonces existen estudios que han demostrado que utilizando la difusión y el campo de ADC se le puede decir al especialista, mira, la quimioterapia está funcionando o no. Entonces, hay que darle un uso a cada una de las imágenes. Entonces, ¿qué sabemos nosotros sobre las imágenes de los tumores óseos? Porque aquí todo el mundo tiene como mucho conocimiento de eso. En principio son imágenes que son poco frecuentes porque los radiólogos no nos formamos en centros de oncología de tumores óseos. Nos formamos en sitios donde llega todo y estas cosas llegan a centros especializados. También sabemos que la radiología convencional es la pieza clave, el diagnóstico inicial. Sabemos que podemos pedir también tomografía, angiotomografía, geografías convencionales, resonancia, pedir medicina nuclear, etcétera, para buscar extensión. Eso también tenemos una idea clara. Y también sabemos que si utilizamos la imagen podemos mejorar la calidad de nuestras biopsias. Ahora, ¿qué podemos agregar aquí a todo lo que ya se supone que sabemos? En principio, recordemos, 100 años y más tener la radiología convencional y sigue siendo el patrón de oro. Si nosotros unimos la epidemiología, ¿ok?, con la imagen y más con la imagen de anatomía patológica juntos, podemos acercarnos mejor al un diagnóstico. Incluso se llega a una sensibilidad hasta 85-90%, con la ubicación de la lesión, con cómo se mineraliza la matriz tumoral, si es fibrosa, si es cartilaginosa, si tiene un componente óseo, etcétera, con definir bien si existe un patrón de lisis tumoral, si hay reacción perióstica. Ya por ahí nosotros podemos decir, mira, esta lesión es benigna, es maligna, por el grupo de edad se corresponde con un osteosarcoma, etcétera. Entonces es bien interesante tener todo esto claro. Ahora, siempre me gusta hablar del ultrasonido en los tumores de partes blandas y también los óseos, porque son muchas las imágenes de tumores óseos que se presentan como una lesión de partes blandas que te llegan al área de ecografía. Entonces, no dejemos de pensar en esta herramienta, sobre todo para cuando no hay una tomografía cerca, cuando no hay un resonador cerca, nosotros podemos ver si la cortical está rota, ver el Doppler de la masa, buscar hacer una biopsia guiada por ecografía que nos ayude a encontrar tejido viable y que nos dé diagnóstico, ¿no? Acordémonos de que existe el ultrasonido, que el ultrasonido tiene Doppler y que nosotros podemos guiar las biopsias por ahí. Eso es una herramienta que a veces queda subutilizada. Cuando hay una lesión maligna, pero de las partes blandas, mediante el ultrasonido nosotros podemos definir si es benigna o si es maligna, y si es inespecífica. Si es inespecífica va a biopsia, y si va a biopsia, estamos salvando una vida. Perdón, me pasó con una paciente que llegó con un nodulito, y cuando le hicimos el ultrasonido, era un nodulito que tenía sombra posterior, que tenía mucho Doppler, que no era de la ubicación tradicional de un linfoma, que era bien hipocogénico respecto al músculo, y cuando se le mandó a hacer biopsia, era un sarcoma. Y la señora, la próxima vez que yo la vi, no sé cómo evolucionó esto, ya venía con una amputación del brazo. Entonces, esas cosas es importante entender que el ultrasonido tiene su papel. Los que son imaginólogos, es importante que sepan decir, esto es indeterminado, hazle biopsia, porque yo no sé. No quedarse con la duda, porque nuestras dudas pueden costarle la vida a un paciente. Yo siempre digo que las imágenes bien hechas salvan vidas. Recordemos que la tomografía y la angiotomografía tienen sus funciones especiales. Por ejemplo, si hay una lesión en la cintura escapular o en la cintura pélvica, que hay muchos huesos superpuestos, ahí conviene tomografía porque
evitamos la superposición y los errores. Y también cuando, por ejemplo, es un tumor que no se ve bien la mineralización y quiero buscarle por ahí un osteoide escondidito, la tomografía es especial con los cortes finos. Y la angiotomografía, que me sirve para varias cosas. Ver la vascularización y pensar si se emboliza y si conviene o no embolizar. Ver si hay englobamiento de las estructuras vasculares. Entonces, cada una de las métodos de imágenes tiene su papel y su valor. Y ya caímos en la resonancia magnética. Resonancia magnética la vamos a dividir en dos. Así como los patólogos tienen sus láminas que son pintaditas con hematoxilina y todas las demás cositas con las que ustedes hacen su trabajo. También tiene la inmunohistoquímica. Nosotros en resonancia tenemos diferentes colores de imágenes que nos permiten aportar la información diagnóstica. Entonces, la resonancia magnética en un nivel básico mínimo tiene que tener un T1, un T2, un STIR y algunas imágenes en saturación grasa, especialmente cuando se coloca gadolínio y difusión. Cualquier equipo de resonancia puede hacer esto sin licencias especiales. Y ya con esto nosotros podemos detectar lesiones que, por ejemplo, no se vieron en radiología, pero el paciente insiste en que le duele, sobre todo los niños, insisten que le duele, pero la placa está normal. En la resonancia, que vaya dolor, no se ve imagen en radiología, probable tumor, descartar. Y así se hace un buen protocolo. Y hablando del protocolo, también ahí tenemos en común cosas con los patólogos. Siempre escucho a los patólogos diciendo la importancia de que la pieza sea bien tratada, que sea bien procesada. A nosotros nos pasa lo mismo en resonancia. El paciente cuando se mete al resonador tiene que ser hecho con intencionalidad, con la intencionalidad de demostrar una lesión, con un protocolo correcto para tumor óseo. No se puede hacer una rodilla para tumor óseo como si fuese una rodilla que se le rompió un ligamento. Yo busco cosas diferentes y eso hay que hacerlo así, intencional. Entonces es bien importante. Recordemos que la resonancia te permite caracterizar el tipo de tejido que está ahí. Yo puedo saber si eso es músculo, si eso es grasa, si es sangre, dónde está captando, cómo está captando y por qué. ¿De acuerdo? Y eso me da a mí, me amplía el abanico de posibilidades para yo diagnosticar. Es bien interesante hablar de la difusión y es bien interesante hablar de una cosa que se llama T1 dentro y fuera de fase. Eso es una propiedad de la ponderación T1, que es un tipo de color en resonancia, que me permite diferenciar cuando las cosas son o no son grasas. Muy interesante su aplicación para ver metástasis. ¿De acuerdo? Por eso les digo, las imágenes de tumores óseos deben verse con alguien que esté relacionado con esto y que le guste y que le interese aportar más. También hay lesiones corticales que se ven súper bien por resonancia magnética y esto ayuda. Por ejemplo, en este tipo de casos, que aquí les estoy mostrando, esto que tiene niveles líquidos, se ve súper bien en resonancia. También lo podemos ver en radiología convencional. Y fíjense, por ejemplo, la imagen que está más alejada de mí, a la esquinita, que es igualita a la otra, pero aquella es un osteosarcoma y esta con sus niveles líquidos, es, por ejemplo, un quiste neuroesmático típico. Entonces, ahí es donde viene el arte del contraste, el arte de diferenciar. Aquí quiero hablarles un poco de esa segunda parte de la resonancia magnética que sería como la inmunohistoquímica especial, donde nosotros tenemos ya cosas más funcionales. Me gusta decirle así resonancia magnética funcional o resonancia magnética multiparamétrica para tumores óseos, por ejemplo, donde vamos a contar con herramientas especiales como la difusión de ADC, como la espectroscopía y como las curvas de captación del contraste. Y ya les voy a comentar levemente cada una de ellas. En el desplazamiento químico, el tema de T1 dentro y fuera de fase es especial para ver la médula ósea y es especial para encontrar lesiones medulares, sobre todo aquellas que no demuestran caída, que no se ponen negras fuera de fase. Y esas resultan de sospecha. La difusión es capaz de ver la actividad celular cuando la membrana celular está rota o alterada.
cuando la membrana celular está rota, generalmente porque hay mucha mitosis, la difusión demuestra áreas de restricción. Y esas áreas de restricción yo les puedo poner un circulito o ROI y cuantificar cómo es lo que se llama el campo de ADC y encuentro números. Ese pequeño numerito, si yo lo sé utilizar bien y me paro en la lesión, puedo darle seguimiento a esa lesión en particular antes y después de la quimioterapia y determinar si la actividad celular allí se modificó o no. Si yo no encuentro campos de ADC bajos, quiere decir que hay mejoría. Entonces, la difusión cuantitativa está teniendo un rol interesante en el seguimiento de tumores, como ya mencionamos el osteosarcoma. La espectroscopía es otra de las herramientas interesantes de la resonancia magnética, donde yo puedo, en un punto en particular del tumor, pararme y medir allí los diferentes metabolitos. Hay diferentes metabolitos, qué sé yo, pero me interesa que se queden con la colina, que es la que se modifica o se levanta en el caso de tumores óseos. La curva de captación es otra herramienta interesante. Yo me paro en mi tumor y en ese punto en particular se hacen diferentes adquisiciones antes y después de colocar contraste o durante toda la colocación del contraste. Entonces, eso me va a generar una curva. Dependiendo del tipo de curva que se me haga, yo puedo decir, esta lesión tiene lavado rápido o lavado lento, y esta curva se me corresponde más con una lesión maligna o una lesión benigna. En resumen, como me gusta ser concreta y directa, tenemos mucho más en común de lo que parece. Yo siempre tengo la idea de que nosotros incluso deberíamos ver clases juntos cuando nos formamos, radiólogos y patólogos. La otra cosa, recordemos siempre que la radiología convencional es el patrón de oro. Yo quisiera que todos los patólogos que están aquí tengan la propiedad de pedir su placa cuando van a informar su tumor óseo y invitar a su amigo radiólogo que tiene. Eso es importante, hacerse amigos de los radiólogos, así como para mí es importante hacerme amigo de los especialistas que interactúan conmigo para saber si mi trabajo funciona o no, ¿no? No dejen atrás el ultrasonido, ténganlo en cuenta, especialmente los traumatólogos y ortopedas que están por ahí, porque puede servirles mucho más de lo que parece. Y vamos a tratar de darle a la resonancia su papel como algo que me habla de metabolismo, de componente tumoral y de actividad o no tumoral. ¿De acuerdo? Hay que sacarle provecho. Un equipo de resonancia es costosísimo. A eso hay que sacarle el jugo hasta lo último. ¿De acuerdo? Recordemos que existe T1 dentro y fuera de fase, muy importante. Y bueno, como siempre, T1 dentro y fuera de fase y difusión son gratis, vienen con el equipo. Para eso no hay que pagar una licencia especial. Así que vamos a utilizarlo. Bueno, ya con esto termino. Les comparto esta imagen que tengo con mucho cariño y siempre la uso para estas actividades donde veíamos juntos las láminas. Y bueno, nada, agradecer de nuevo a Sandra la invitación y espero que les haya sido de utilidad. Que estén bien, yo ya me desconecto. Celice, me encantó tu charla y además me encantó esa similitud que haces entre los patólogos y los radiólogos, pues realmente es así. Nosotros vemos la imagenología microscópica y ustedes macroscópica. La verdad que qué bonitos recuerdos de cuando trabajábamos juntos y veíamos, tú nos enseñabas las imágenes y nosotros nuestras láminas. De verdad que qué bueno tenerte en este espacio. Bueno, seguimos con Marte, la doctora Martelena Costa, especialista y si ya una persona de referencia en tumores óseos acá en nuestro país, a quien todos le consultamos las patología musculoesquelética. Y bueno, bienvenida, Marte. Bueno, muchísimas gracias, Sandrita. Yo feliz de estar aquí. ¿Me envíen mi pantalla? ¿Todo ok? Sí, todo perfecto.
Ok, bueno, vamos, bueno, ya como creo que la introducción estuvo súper completa, así que creo que puedo ir directamente a lo que yo tengo que conversar. Definitivamente, en la patología musculoesquelética y en la visión, como quien dice, del patólogo, yo creo que más que la visión del patólogo, hay que conceptualizar un poco que el patólogo siempre ha sido visto como ese especialista que da el diagnóstico, ¿no? Y definitivamente eso ha cambiado y fíjense que casualmente comparto la imagen que tenía Celice. Y definitivamente somos parte de un equipo multidisciplinario. Yo creo que ya nosotros eso lo tenemos bastante claro y más bien falta que los otros especialistas vean al patólogo como ese integrante del grupo, pues que no es su enemigo, sino su amigo. Y cuando hablamos de patología musculoesquelética, y ya los que me antecedieron lo dijeron bastante bien, estamos hablando de una infinidad de lesiones, que cuando hablamos de lesiones malignas hablamos de más de 150 tipos de sarcomas bien categorizados actualmente. Y bueno, si hablamos de lesiones benignas, vamos a hablar ya de más de 200, 300 lesiones entre lesiones benignas y lesiones pseudosarcomatosas. Entonces estamos hablando de un universo donde generalmente, y probablemente y estábamos hablando de eso antes, esto no sea el tema más taquillero, ¿no? Esto generalmente uno quiere salir corriendo cuando le llegan estas biopsias, cuando no está familiarizado, pero una vez que uno se familiariza y se da cuenta que es algo que sencillamente requiere que eso, que nos compenetremos como equipo, y ya Celisa lo dijo muy bien, de verdad que uno se apasiona cuando empieza a entender esas herramientas diagnósticas que tenemos. Entonces, como herramientas diagnósticas fundamentales, siempre hablamos de la inmunistoquímica, fíjate que incluso Celise la mencionó bastante, pero nunca debemos dejar de lado la herramienta morfológica. La herramienta morfológica es nuestro caballito de batalla, así como es la radiología desde el punto de vista de imágenes, y ya Celice lo dijo. Tenemos patrones morfológicos que nos ayudan de una manera increíble a orientar estos casos. Probablemente no vamos a tener un diagnóstico definitivo, pero definitivamente ayuda. Estoy cansada de que veamos, por ejemplo, casos de Trucut donde no tenemos claro el diagnóstico, pero siempre vamos a tener un patrón morfológico. ¿Y en qué ayuda esto? En que tenemos generalmente lesiones de células redondas, en donde, ¿qué se engloba dentro de las células redondas? Muchas veces tumores que se van a beneficiar de una neoadyuvancia. Entonces, en ese caso, cuidado, probablemente este caso sí vamos a hacer una inmunistoquímica primero para intentar definirlo, diferente de los tumores de células fusiformes, que generalmente son tumores con células fusiformes, con moderada atipia o marcada atipia, con matriz colaje o una matriz mixoide, que no necesariamente vamos a necesitar un diagnóstico definitivo prequirúrgico, porque muy probablemente va a ser un tumor que vaya a ir a una resolución quirúrgica. Y otros patrones, por ejemplo, los tumores epitelioides, que sí es una amplia gama, los tumores adipocíticos, que generalmente son tumores adiposos, que también vamos a necesitar una resección completa para evaluarlos, o bien los sarcomas pleomórficos, que sabemos que cualquier tipo de sarcoma puede tener esta variante y es una orientación diagnóstica. Y diferente en los tumores óseos, donde la matriz va a ser determinante. Si es una matriz, por ejemplo, cartilaginosa, o es una matriz que se caracterice por matriz ósea, o bien un tumor que comparta ambos tipos de matriz ósea y cartilaginosa. Entonces vemos que todos estos patrones morfológicos e incluso la cantidad de matriz o el tipo de matriz que producen nos van a dar la opción de diagnósticos probables. En el caso de los tejidos blandos, muy probablemente en el 80% de los casos vamos a requerir estudios adicionales. La inmunistoquímica es la histoquímica y la inmunistoquímica son caballitos de batalla para esto, pero en los tumores óseos generalmente la correlación con la imagen, y ya Celice hizo un excelente background de esto, nos va a dar el diagnóstico únicamente con la morfología en más del 70% de los casos. Entonces, esta orientación morfológica es básica para poder orientar un tumor musculoesquelético de manera definitiva, pero no saltemos a la inmunistoquímica y no menospreciemos, así como no menospreciemos la radiología y el ultrasonido, no menospreciemos la herramienta histoquímica, que tiene un fácil acceso, que el costo-beneficio es inmenso y que además nos va a permitir, si probablemente igual vamos a requerir la inmunistoquímica, hacer un panel de inmunistoquímica orientado, cosa que es importantísimo y ya van a ver por qué. Por ejemplo, en este contexto, un paciente esqueléticamente inmaduro, él tiene 7 años, una lesión diaficiaria con un patrón de crecimiento permeativo, una reacción perióstica en sol naciente, un tumor de célula redonda, pues aquí se abre un abanico de opciones. Y en este contexto morfológico, pues muy probablemente nos planteemos un sarcoma de Ewing, pudiese ser un linfoma, y hacemos un PAS y vemos la tinción de glucógeno en la célula, ya nos hace pensar más hacia un Ewing, ya dejamos el linfoma un poco de lado. Si bien si no tuviésemos la radiología, un rhabdomyosarcoma pudiera seguir estando dentro de las opciones diagnósticas, y fíjense cómo la reticulina tan bonita marca grupos de células tumorales, a diferencia de los linfomas, que generalmente marca células individuales. Entonces esto permite ya orientarnos definitivamente a un sarcoma de Ewing y hacer un estudio de inmunistoquímico orientado a esa probabilidad diagnóstica.
Cuando tenemos piezas quirúrgicas completas donde podemos hablar patrones morfológicos con el órgano, pues probablemente aquí no tengamos problema de decir, bueno, mira, esto es un tumor del tracto gastrointestinal, esto debe ser un tumor del estroma gastrointestinal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una punción? ¿Qué es el problema? El problema no es la pieza, el problema es ese diagnóstico previo. Y si tenemos esa punción y tenemos un tumor de células fusiformes y células epitelioides y cónchale, tengo la duda, pero me están diciendo que el tumor es de pared abdominal y morfológicamente me planteo la posibilidad en el contexto de un tumor epitelioide y fusiforme, un tumor del estroma gastrointestinal, con un simple PAS yo puedo perfectamente evidenciar las fibras esquenoides, que por supuesto nos va a permitir orientar la inmunistoquímica y nunca dejar por fuera un C-kit que nos va a hacer el diagnóstico definitivo. Entonces, como vemos, la histoquímica es una herramienta maravillosa, sin contar, por ejemplo, en tumores musculares que usamos el tricrómico para definir si esto es un tumor fibroblástico, un tumor muscular. Esto de verdad que es una herramienta que siento que menospreciamos los patólogos y que definitivamente es súper útil. Y así llegamos a la famosa inmunistoquímica que, ojo, y la inmunistoquímica tiene sus detalles. La inmunistoquímica es una herramienta de doble filo. Cada vez tenemos más anticuerpos disponibles, cada vez tenemos más opciones inmunistoquímicas que se correlacionan y subrogan incluso patrones moleculares, pero la inmunistoquímica no es una receta de cocina. La inmunistoquímica, de hecho, uno ve muchos reportes de positivo y negativo. La inmunistoquímica tenemos que saber interpretar cada uno de los anticuerpos, y aquí unos ejemplos muy básicos, por ejemplo, con la actina de músculo liso, donde generalmente vemos positivo y negativo, y definitivamente es diferente porque la positividad en un tejido muscular, y aquí se ve muy bonito, es una tinción citoplasmática porque están los filamentos de actina inmersos en el citoplasma, a diferencia cuando estamos en el contexto de una lesión miofibroblástica, donde vemos una tensión de actina músculo liso que se pliega hacia las membranas citoplasmáticas y hace este aspecto de riel de tren. Entonces, no es lo mismo una actina músculo liso positiva en un tumor muscular que positiva en un tumor miofibroblástico. Entonces, igual pasa, por ejemplo, con la proteína S100, donde es positiva difusa en los tumores benignos neurales o incluso en tumores melanocíticos benignos o malignos. Eso no nos va a hacer la diferencia, a diferencia de un tumor de maligno de la vaina del nervio periférico, donde sí hay positividad de S100, pero muy focal y débil y muy sutil. Entonces, la inmunistoquímica es un tema de interpretación. Anticuerpos tenemos un montón. Incluso dentro de los nuevos paneles y anticuerpos ya no tan nuevos, pero cuando surgió, por ejemplo, el TL1, era la panacea del sarcoma sinovial. Resolvimos el problema del FISH en el país con el TL1 y actualmente sabemos que el TL1 marca, bueno, si no todos, el 99% de los sarcomas marcan TL1. Entonces, es importante ir creciendo con los anticuerpos. Así tenemos también, por ejemplo, el PanTrack, que surge como un grupo de tumores emergentes ahorita en la última clasificación, y actualmente lo tenemos como un target terapéutico importantísimo. Así que bueno, tenemos que ir creciendo con los anticuerpos y no quedarnos sencillamente en pedir paneles de inmunistoquímica sin tener una orientación clara, porque nos va a enrollar la vida. Y este es un contexto bien claro de esto. Es un paciente rápidamente femenina de 22 años con una lesión en maxilar, en la panorámica no se veía claro, en la tomografía una lesión franca, destructiva, incluso con reacción perióstica. Esto llega a un patólogo que no contó con los estudios de imágenes y bueno, ante un contexto inmunistoquímico absolutamente inespecífico, bueno, inteligentemente lo contestaron como un sarcoma de alto grado de patrón epitelioide. Esto fue junio de 2015. La paciente sigue rodando con este diagnóstico, no saben qué hacer con ella. En agosto de 2015, una nueva biopsia, todas estas fotos son prestadas, en un tumor epitelioide con algo de matriz colágena, pero en algunas áreas ya se veía una matriz como más densa, más fuerte, más rígida, ¿ok? Que parecía incluso matriz ósea. Le hacen otro estudio de inmunistoquímica y bueno, por el marcaje al CD99 y al FLY1, esto es contestado como un sarcoma de Ewing, ¿ok? Y la paciente va para quimioterapia por el sarcoma de Ewing y la lesión le destroza la cara, la desfigura, y hacen una nueva biopsia en octubre de 2015, donde francamente de nuevo la presencia de osteoide, esto sencillamente siempre fue un osteosarcoma en el cual la inmunistoquímica, por ser un sarcoma de cariotipo complejo, es completamente inespecífico y esta paciente nunca recibió la adyuvancia que necesitaba. Entonces, muchísimo cuidado con la inmunistoquímica. La inmunistoquímica es un estudio formidable, es un estudio indispensable en casos seleccionados y con paneles de inmunistoquímica muy bien escogidos. En cuanto al manejo macroscópico, ya esto Celisa incluso lo abrió dentro de las imágenes, tenemos piezas grandes que tenemos que saber evaluar, inmediatamente seccionar para fijar el material de manera adecuada y podamos poder interpretarlo desde el punto de vista morfológico. Este caso tiene un diagnóstico nuestro de un condrosarcoma grado 2, sin embargo la imagen era muy agresiva y eso pasa con los condrosarcomas. Tenemos que saber que al menos era grado 2, ya que la imagen era bien destructiva. El estudio morfológico, un sarcoma
con un componente mixoide extenso, en áreas bien francas la diferenciación condroide. Sin embargo, en el contexto de una imagen que definitivamente era muy agresiva, que veíamos que había compromiso medular, incluso engrosamiento de la cortical, típico del crecimiento de los condrosarcomas, pero estas áreas líticas nos hace seguir buscando en este caso e indagar en el muestreo macroscópico y vemos que definitivamente en un solo corte conseguimos un área francamente más celular, que incluso desde el punto de vista de mayor aumento hasta pierde un poco, ¿no?, el aspecto condroide clásico de los condrosarcomas, y definitivamente esto era un condrosarcoma grado 2. Esta paciente ahora nos dice, bueno, pero ¿qué importancia tiene un grado 2, un grado 3? Bueno, sí tiene importancia, y ahí el muestreo y el manejo por gente que esté entrenada en esto, la sobrevida de esta paciente decae de un 99 a un 77% y una tasa de potencial metastásico del doble de lo que se pensaba si esto definitivamente era un condrosarcoma grado 2. Aquí otro ejemplo muy bonito. Este era un paciente de 7 años con una lesión en la pierna, venía con un diagnóstico de rhabdomiosarcoma y efectivamente en la biopsia que trae, bueno, hay unas celulitas muy pequeñas, unas células redondas, oscuras, con una matriz incluso hasta mixoide que se ve en los rhabdomiosarcomas, pero en otras áreas vemos este material calcificado, ¿no? Entonces, bueno, pedimos las imágenes, como siempre las imágenes. Cuando vemos la imagen, bueno, esto se trataba de un tumor óseo de fémur proximal, vemos que es una lesión con franca producción de la matriz ósea. Este material no estaba bien descalcificado, no lo podíamos evaluar, se sugiere una nueva biopsia y bueno, con el material adecuadamente descalcificado vemos que sencillamente son células atípicas inmersas en esta matriz que nos permite hacer un diagnóstico de un osteosarcoma y darle el beneficio a este paciente de que reciba la terapia neoadyuvante. Y es que definitivamente en esta patología, la parte imagenológica, tenemos que entrenarnos, tenemos que familiarizarnos, tenemos que estar casados con el imagenólogo. ¿Por qué? Porque incluso la misma morfología, y esto es un caso, una lesión cartilaginosa alarmante desde el punto de vista citológico, ¿no? Tiene bastante celularidad, incluso binucleación, clásico, un tumor de bajo grado, pero esto perfectamente es concordante con una lesión cartilaginosa de manos o pies. De hecho, este caso corresponde a una lesión de metatarsiano, ¿ok? Que no rompe corticales, que tiene un patrón geográfico, y esto es un encondroma de manos y pies, pero perfectamente se puede correlacionar con una lesión de un hueso largo, que a pesar de pequeña, rompe la cortical y perfectamente puede corresponder a un tumor cartilaginoso atípico o un condrosarcoma grado 1. La terminología correcta, tumor cartilaginoso atípico para huesos largos. Entonces, no confía en un diagnóstico de anatomía patológica en un tumor óseo si no tiene las imágenes. Igualmente con el tema del osteoide. Osteoide no es igual a osteosarcoma. El osteoide, si vemos una lesión con franca matriz osteoide, pero matriz cartilaginosa en el contexto de células gigantes, y esto pertenece a una paciente joven con una lesión epifisiaria en un hueso largo, perfectamente esto es consono con un condrosarcoma de células claras, cambiando el pronóstico de una manera pues estrepitosa. A diferencia de, por ejemplo, en un niño, si tenemos una lesión que no tiene osteoide, pero tenemos una lesión que compromete el hueso ilíaco y que vemos desde el punto de vista tomográfico, que es una lesión francamente destructiva, que ocupa todo el ilíaco, y que la matriz es predominantemente condroblástica, no vamos a hacer un diagnóstico, un condrosarcoma en un niño de 12 años. ¿Ok? Generalmente, o sea, eso no es lo común, esto muy probablemente y debe ser un osteosarcoma condroblástico. Entonces, muchas veces queremos muchísimo material, porque obviamente el patólogo siempre quiere más, pero tenemos que estar claros también de la dificultad técnica de estos tipos de biopsias, que son biopsias de difícil acceso, que son biopsias que no es fácil pues planificarlas. Y por ejemplo, si tenemos una lesión como esta, que es francamente destructiva en la metáfisis de un paciente joven, y lo que tenemos en esto, pero en esto tenemos una lesión con células francamente atípicas, con una producción de matriz osteoide en filigranas y necrosis tumoral, si hacemos una adecuada correlación con la imagen, yo no voy a tener problema de llamar esto un osteosarcoma y evitarle al paciente esa segunda biopsia que probablemente le va a traer bastantes problemas. Entonces, la conclusión de esto es que las imágenes y la morfología aquí tienen que ir de la mano. Casados, no somos imagenólogos, no nos corresponde, pero sí tenemos que tener una formación básica y saber a quién llamar, porque la sospecha diagnóstica es básica para el manejo macroscópico del material. Por ejemplo, si tenemos un caso como este, una lesión lítica, ¿ok? Con patrones de crecimiento geográfico, un paciente esqueléticamente inmaduro, yo sé que no lo puedo descalcificar con un ácido fuerte, porque mi sospecha diagnóstica me hace pensar que necesito buscar esto, una malla en gallinero, que si yo lo descalcifico con un ácido clorhídrico, lo dejo ahí abandonado 3 horas, voy a perder este dato diagnóstico que me es clave y que me va a facilitar muchísimo la opción, lo que voy a escribir en el diagnóstico de este paciente. A diferencia de una lesión bien homogénea en cráneo, yo sé que esto muy probablemente es un osteoma y puedo darle una descalcificación fuerte porque además no hay otra manera de procesar este material. Puedo usar ácido clorhídrico sin problema. A diferencia de un tumor que sea
Poliostótico, un paciente adulto, tenemos que evitar la descalcificación en lo posible. Sabemos que a veces no es posible, pero evitarlo. ¿Por qué? Porque nuestra opción diagnóstica número 1 es una metástasis. Y sabemos que muchas veces la antigenicidad del tejido se ve comprometida por el efecto quelante de los ácidos, y esto nos permite que si no tenemos descalcificación, incluso en materiales como en columna que son tan hemáticos, poder hacer un estudio de inmunistoquímica sin problema, y en este caso una metástasis de pulmón perfectamente diagnosticada. Sin embargo, esto es un tema que, bueno, que yo lo tengo ahí en estudio porque está bien estudiado que descalcificaciones bien controladas con ácido fórmico no interfieren en el estudio de inmunistoquímica, incluso no con ECTA, sino ácido fórmico en ciclos menores de 6 horas, e incluso mi experiencia es muy buena. Nuestros casos son descalcificados con ácido fórmico y con estudios de inmunistoquímica que de verdad no tienen nada que envidiarles, y se procesa de manera satisfactoria. La patología molecular, por supuesto, que tiene su cabida, pero tiene indicaciones específicas, presentaciones clínicas inusuales, un diagnóstico que desde el punto de vista histoquímico e inmunistoquímico definitivamente no podemos llegar a una conclusión, o cuando tienen un valor pronóstico. Pero incluso en la última edición de la OMS hacen hincapié: la morfología es la base de todo. No podemos hacer un estudio molecular si no tenemos ni idea de lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque tenemos alteraciones moleculares que se comparten entre tumores completamente diferentes. Por ejemplo, el fibriohistiocytoma angiomatoide y el sarcoma de células claras son diagnósticos completamente opuestos que comparten una misma alteración genética. A diferencia, un mismo tumor puede tener dos expresiones genéticas completamente diferentes. Entonces, para usar la patología molecular y aprovecharla, tenemos que saber lo que estamos buscando, porque si no es una herramienta que no vamos a darle el uso adecuado. Entonces, ya para concluir, el diagnóstico de estos casos definitivamente es formación, es entrenamiento en imágenes, es estar de la mano con el resto del equipo y unos buenos cortes que nos permitan hacer el diagnóstico. El anatomopatólogo forma parte del equipo quirúrgico, señores. Para las piezas grandes nos tienen que llamar, así como llaman al anestesiólogo que tiene mañana una cirugía, tienen que llamar al patólogo para el adecuado manejo de esta pieza, porque es la única manera de que el patólogo pueda reunir toda la información, porque es el responsable de reunir toda la información para que este paciente tenga un final feliz. Y bueno, muchísimas gracias. Marta Elena, como siempre, maravillosa tu exposición, excelente. Y bueno, yo creo que queda bien claro que ninguno de nosotros podemos trabajar de manera aislada, sino que tenemos que trabajar de la mano con los clínicos, principalmente con los imagenólogos, para poder emitir un diagnóstico certero, y con, pues, los traumatólogos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por sacar Gracias. parte de tu tiempo, que yo sé que vives a millón, pero Y toda esa conclusión y todo eso que estamos diciendo, que yo creo que va a ser el cierre con broche de oro, es la próxima. claro, eso iba a decir, que ahora vamos a ver la unión de todas esas cosas en lo que nos va a presentar Jennifer. Jennifer, adelante. Aquí estoy, ya voy. Aquí, muy bien, bienvenida. Gracias. Aquí estoy compartiendo la pantalla. Perfecto. Ok, ¿sí ven chévere ya? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches. Sí, vamos ahora a unir, ¿no? Toda esta información que hemos tenido. Vimos ya las características clínicas, vimos todo este enfoque del oncólogo ortopedista que nos dio Cruz. Luego vimos a Celice con la parte de imágenes, que sin duda es un aporte sumamente importante para nosotros como oncólogos ortopedistas para hacer el diagnóstico. Vimos la parte histológica y bueno, ahora vamos a discutir un caso clínico. Vamos a poner todo lo anteriormente visto en práctica. Les traigo la presentación de un caso clínico. Un paciente masculino de 11 años de edad, procedente de Puerto Cabello, Estado Carabobo, de ocupación estudiante. Un paciente acudió a consulta por aumento de volumen, deformidad y limitación funcional en codo izquierdo. En cuanto a su enfermedad actual, un paciente de 11 años de edad que refiere inicio de enfermedad actual para noviembre del año 2018, cuando posterior a caída de sus pies presenta dolor en codo izquierdo. Él acude a especialista, un facultativo, le indica AINES, le indica reposo físico y más nada. Persiste el dolor, persiste el aumento de volumen, se asocia calor en la articulación y lo
lo hospitalizan bajo el diagnóstico de una artritis séptica para un manejo médico con antibiótico. Mejora el signo de flebosis, dan de alta y luego acá en la descripción nos faltó un detallito, el paciente luego lo planifican para toma de cultivo de esa artritis séptica. Para enero de 2019 había una progresión clínica y lo refieren posterior a esta toma de cultivo a la consulta de tumores óseos porque algo como que no les cuadraba. Paciente niega antecedentes médicos y niega patologías de base. No hay ningún antecedente familiar ni personal que contribuyan a la enfermedad actual. Cuando el niño acude a consulta por primera vez, ya para febrero del 2019, se evidencia aumento de volumen, deformidad en la articulación del codo con presencia de red venosa colateral, la presencia de una cicatriz en cara medial del codo, la cual fue como resultado de la cirugía que le realizaron para limpieza quirúrgica. Existía deformidad y limitación para la flexoextensión de la articulación. Se le solicita estudio radiológico y ya en este estudio radiológico se evidencia una imagen con un patrón bastante permeativo en todo lo que es la diáfisis, en el tercio distal de la diáfisis humeral, que incluso en la radiografía simple ya se puede evidenciar una gran lesión de partes blandas con reacción perióstica y formación incluso de ángulo de Cotman. Se solicita estudio de resonancia magnética, donde a pesar de que estas no son los mejores cortes de resonancia, ya se podía evidenciar una gran masa que se encontraba en el tercio distal del húmero con destrucción de la cortical, que hacía una lesión extracompartamental, que ya podíamos ver una gran masa de partes blandas en todos los cortes evaluados. Se le solicitan estudios complementarios. Como bien lo dijo José, todos nuestros pacientes que hay sospechas de lesiones malignas, debemos hacer estudios complementarios para poderlo estadiar. Se le solicita tomografía de tórax, que para marzo del 2019 no tenía ningún tipo de lesión subjetiva a lesiones metastásicas. Entre los estudios de laboratorio realmente sin ningún valor que llame altamente la atención, salvo la LDH y las fosfatasas alcalinas, que estaban en 944 y 181. El resto de los laboratorios se encontraba dentro de límites normales. Con todos estos aportes se planifica el paciente para una biopsia incisional y bueno, ya aquí vamos a necesitar a Marta, no sé si está allí todavía para que nos dé su evaluación histológica. Sí, claro, bueno, este chiquito era un caso de un tumor de célula redonda. Fíjense que, bueno, no tengo para señalar, pero bueno, arriba en la foto de H, fíjense que es una célula bien uniforme. Sin embargo, se ven unas células un poquito más grandes, otras más pequeñas, incluso una matriz ahí como eosinófila en relación al tumor. Bueno, obviamente con la radiología lo primero que planteamos era que esto fuera, bueno, un sarcoma de Ewing fue lo primero que pensamos y se dirigió la inmunistoquímica a eso, pero bueno, oh sorpresa, el CD99 fue negativo, el ALC para descartar la posibilidad de un linfoma fue negativo, el FLY1 fue negativo, incluso en esa foto pueden ver cosa importantísima, incluso cuando hablamos de inmunistoquímica, el tema de los controles, eso tenía un control interno perfecto, fíjense que los punticos marrones son los vasos del tumor, o sea, tiene un control perfecto positivo y el tumor era completamente negativo. Y lo único que estaba expresando era enolasa y sinaptofisina de manera difusa. Entonces, bueno, aquí se nos empezó a enredar un poquito la cosa porque se salía un poco de lo que estábamos esperando, ¿ok? Y bueno, esto también pasa, a veces las cosas no son exactamente lo que uno espera. Si quieres pasa, Jenny, porfa. Voy. No me quiere pasar Ajá. Ok, entonces bueno, en el contexto de esta inmunistoquímica, un CD99 negativo, nos planteamos, ¿será esto un neuroblastoma pobremente diferenciado? Pero entonces, en conversación con Jennifer, le digo, mira, yo no estoy clara de lo que es esto. El neuroblastoma es otro tumor que se ve en el hueso, generalmente metastásico. Pero bueno, vamos a hacer algo, vamos a dejarlo en stand-by, vamos a pedirle catecolaminas en orina, porque si esto es un neuroblastoma, debe tener unas catecolaminas por el cielo, ¿no? Entonces, en conversaciones con Jenny, se le solicitan los estudios.
Bueno, entonces fíjense, lo que hemos conversado toda la noche, la importancia del manejo en equipo de nuestros pacientes. Nunca se evaluó solo el patólogo, nunca lo evaluó solo el quirúrgico, siempre estuvimos en constante comunicación y gracias a el apoyo del patólogo se le solicitan los estudios de catecolamina, se le solicita además una tomografía de abdomen, lo cual afortunadamente para el paciente resultó todo dentro de límites normales. Allí, bueno, con Oh, con estos ajá. hallazgos volvimos a llamar a nuestro patólogo para darle parte de los resultados. Sí, porque nosotros en la inmuno habíamos sugerido eso, la taca abdominopélica pensando que hubiera un tumor, pues suprarrenal por allí, y además las catecolaminas. En vista de estos hallazgos, que no había nada en ninguna parte, y esto, yo creo que este caso para nosotros es aleccionador, porque uno siempre tiene el tema de ponerle el nombre y el apellido a las cosas. ¿Por qué no? Porque tiene que tener nombre y apellido. Muchas veces nos quedamos en un contexto en el que es más importante el tratamiento que va a recibir el paciente en base a esta discusión y a este equipo al nombre y apellido que le pongamos a esto. En este caso, lo conversamos, incluso hablamos con los oncólogos médicos. Yo les dije, mira, ¿qué importancia tiene que yo llame esto como lo que sea? Porque esto desde el punto de vista inmunistoquímico y morfológico es un tumor neuroectodérmico. O sea, es un tumor neuroectodérmico pobremente diferenciado. No tengo manera de ir más allá porque inmunistoquímicamente no tengo más herramientas. El paciente no puede llevar el bloque al MD Anderson para que le hagan todas las fusiones posibles. Esto es un tumor neuroectodérmico pobremente diferenciado y los oncólogos conversamos, incluso Jenny, todos hablamos y me dijeron, con eso podemos trabajar. Y bueno, así quedó diagnosticado. Bajo esta respuesta histológica y bajo el contexto del equipo multidisciplinario, nuestro oncólogo pediatra planteó ya colocarle un esquema de tratamiento, el cual en un inicio se planteó 4 ciclos con un seguimiento antes del quinto, un seguimiento imagenológico antes del quinto ciclo y luego del 8.º ciclo de quimioterapia plantear la cirugía. Nosotros se evidenció, así llegó el paciente en el momento que estaba recibiendo la quimioterapia, ya en las evaluaciones del 3.er ciclo de quimioterapia, este fue el segundo ciclo de quimioterapia, perdón, este fue el resultado, pero nosotros al momento de ya la cirugía es la imagen que vemos acá. Nosotros este paciente que se había planteado una cirugía al 8.º ciclo de quimioterapia, terminó planteándose antes del 5.º ciclo, el cual, ¿por qué? Por estos resultados. El paciente respondió perfectamente a la quimioterapia. De ver una imagen así al inicio, tuvimos este tipo de respuesta antes de la cirugía. Por lo tanto, se planteó en el 5.º ciclo el esquema quirúrgico y no al 8.º como se había planificado en un inicio. Estas eran las radiografías controles. Fíjense que ya es incluso esa gran masa que se veía de partes blandas había disminuido, teniendo una respuesta y cambios en el hueso. Por lo tanto, nos planteamos cirugía. Bueno, aquí están los estudios de resonancia magnética posterior a la quimioterapia. Fíjense cómo cambió esta imagen que habíamos visto al inicio, donde era una imagen de partes blandas bastante extensa, con unas imágenes en T2 brillando perfectamente, unas imágenes súper hipointensas en T1. Ya en el control de resonancia post la quimioterapia se veía una respuesta bastante satisfactoria. Se le solicita su control tomográfico antes de la planificación quirúrgica, continuando el paciente sin lesiones subjetivas a metástasis. Por lo tanto, planificamos para realizar la cirugía. Esta planificación en un inicio se había planteado para una resección amplia, más la colocación de una prótesis no convencional. Sin embargo, las posibilidades económicas de nuestros pacientes no permitieron que se hiciera lo ideal, pero teníamos que trabajar, ¿no? Teníamos que trabajar con lo que teníamos a mano, no podíamos esperar que los familiares consiguieran la prótesis, por lo tanto se realizó la resección amplia más un espaciador artesanal de polimetilmetacrilato o cemento óseo.
Luego de esta resección, bueno, nosotros mandamos nuestra piecita anatomía patológica y aquí, bueno, nos van a contar un poquito, Martelena, de los resultados. Bueno, esto de verdad que yo por más que veo este caso, más me siento feliz. Esto se recibió la pieza, si bien era un tumor de célula redonda, y generalmente cuando hablamos de células redondas no es el mismo protocolo que se usa para osteosarcoma, sino que hay puntos específicos para evaluar. Esta pieza se manejó como un osteosarcoma para evaluar toda la superficie de corte sagital del hueso, y bueno, tuvo una respuesta completa, no había tumor residual. Aquí Ah, bueno, está. aquí lo tenemos. No me acordaba que teníamos aquí el informe. Bueno, fue contestado así, un grado de respuesta lo hicimos tal cual, utilizando el grado de clasificación. Espacio medular, nada, no había tumor residual, absolutamente una necrosis del 100%. Y el canal sin tumor, por supuesto. Bueno, ya nosotros súper contentos, por supuesto, con este tipo de respuesta. El paciente, después de este reporte, continúa a oncología médica, quienes realizaron o culminaron el esquema. Luego de un año de posoperado con un paciente en estables condiciones generales, sin evidencia de enfermedad activa, lograron adquirir la prótesis no convencional, por lo tanto llevamos nuevamente a mesa operatoria para el retiro del espaciador de polimetilmetacrilato y la reconstrucción con una prótesis no convencional de codo. Aquí unas imágenes de la cirugía del paciente, los resultados radiológicos final. Y esta imagen, bueno, ahorita mi paciente está un poquito más grande, sin embargo, este video me encanta. Paciente con una extremidad completamente funcional, actualmente ya en 3 años libre de enfermedad, sin hallazgos que ni siquiera sugieran una recidiva. Aquí, bueno, fíjense, completamente funcional. Esto es más o menos lo que se busca que nuestros pacientes se beneficien de un equipo multidisciplinario donde el contacto con los patólogos, los imagenólogos, el oncólogo pediatra, el radiólogo, todos siempre nos mantengamos en constante comunicación, porque el trabajo no es de una sola persona, el trabajo no es del que opera, o el trabajo no es nada más del patólogo, el trabajo y que garantiza el éxito es el trabajo en equipo. Y bueno, acá para terminar, la foto del equipo quirúrgico que me acompañó en esa cirugía. Bueno, porque ese día los protagonistas, aparte del paciente, fuimos todos. Allí todo el mundo trabajó desde el inicio para el bienestar de nuestro paciente y bueno, los resultados son bastante satisfactorios. Muchas gracias. Qué belleza de caso y que me encantó la actividad de hoy. De verdad que no veo ni creo que hay no pude haber hecho una mejor actividad que esta para cerrar el año 2023. Muchísimas gracias a los expositores y vamos a ver si hay alguna pregunta o comentario en los participantes. Creo que no hay preguntas, pero estoy sumamente satisfecha de la actividad de hoy y bueno, muy contenta de que quede grabada para que lo pueda disfrutar el resto de los patólogos y de las personas que no nos pudieron acompañar el día de hoy. Sandra, buenas noches. Ajá. Hola Dolores, ¿cómo estás? Sí, saludos desde Ecuador. Quiero felicitar a las colegas venezolanas por este trabajo tan arduo y asimismo con equipo multidisciplinario y en plena pandemia, porque parte de eso fue expuestas también ¿cómo es? A contagiarse, y eso es más todavía destacable. Así es que mantengámonos unidos, compartiendo las experiencias, y un abrazo a cada uno de ustedes, las expositoras, a Sandra y a todos los compañeros, colegas que están en estos momentos escuchando. Te oí, Sandra, que es la última de este año, Sí, como es la última de este año, de hecho vemos que hay pocos participantes en el día de hoy, probablemente motivado a la fecha, y bueno, nos veremos en el 2024, probablemente a partir de febrero.
Ah, de febrero. Muy Ujú. bien. Un Sí. abrazo desde Ecuador. Nosotros los queremos mucho a ustedes. ¿Sí? Cariños, gracias. Placer, gracias. Gracias. Gracias, Hasta otro Sandrita. momento. Excelente actividad. Gracias, Sandrita, estuvo chévere. Nos vemos. Cariños a todos. Feliz noche. Feliz noche. Chao. Chao.